Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase más de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre lo que es moda e intervalo modal en estadística. Primero que todo, vamos a ver lo que es la definición y luego hacer unos cuantos ejercicios asociados a lo que es la estimación de la moda y del intervalo modal. Veamos, definición. Moda es el dato o los datos que representan la mayor frecuencia absoluta. En pocas palabras y en términos simples, la moda es el dato que más se repite. Así de simple, con esas palabras. En cambio, el intervalo modal es el intervalo que representa la mayor frecuencia absoluta, es decir, también es el intervalo que más se repite. Pero de repente nos piden encontrar la moda en un intervalo modal y ahí es ahí donde vamos a tener que ocupar cierto modelo matemático. ¿Ya? Observaciones. La muestra puede ser amodal. ¿Qué significa eso? Si no hay dato que tenga mayor frecuencia, es decir, no hay moda simplemente. Unimodal. Si existe solo un dato que tenga mayor frecuencia. Bimodal o polimodal, que existen dos o más datos que tienen la misma frecuencia y corresponden a la mayor. Moda puede existir para variables tanto cuantitativas como cualitativas. Recuerda que existen dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas, ¿ya? Si no lo has visto, pásate por la clase donde lo explico, justamente, ¿ya? En conceptos de estadísticas. Ejemplo, vamos a un ejemplo de inmediato, ¿ya? En una evaluación, los estudiantes de un curso obtienen los siguientes puntajes. 10, 2, 5, bueno, todos esos números que tenemos ahí son puntajes que obtuvieron los estudiantes. ¿Cuál es la frecuencia de cada puntaje y la moda? Ok, vamos a establecer una variable. Puntajes, el tema puntajes va a ser la variable x. Entonces, x va a ser 1. No, mentira, puede ser 0. Recordemos que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá vamos a poner la letra F de frecuencia. Por ejemplo, 0 lo tenemos una, 2 lo tenemos dos veces. El 0 se repite dos veces. El 1, tenemos el 1 acá, ¿sí? El 1 lo tenemos una vez. El 2 lo tenemos una, 2, y sería, mira, el 2 lo tenemos dos veces. El 3, una, 2, 2, no 3. El 3 lo tenemos dos veces. El 4 lo tenemos una, 2, 3, 4, 5. Lo tenemos 5 veces. Hasta el momento el número 4 sería la moda, ¿ya? El 5 lo tenemos una, 2, 3. Lo tenemos tres veces. Ah, espérate, tenemos tres veces. Pero me faltó un 4, fíjate bien. Ya, era el número 5. Ok, ahí tenemos otro 4, 5, 6. 6 veces. El número 6 lo tenemos. Veamos, lo tenemos una vez. El número 7 lo tenemos una vez también. El número 8 lo tenemos una vez. El número 9 lo tenemos una vez. Y el número 10 lo tenemos una vez. Por lo tanto, la moda estaría acá. Y ahí es donde muchos se equivocan. ¿Cuál es la moda? ¿6? No, 6 es la frecuencia. La moda es el dato. La moda es el 4. Por lo tanto, la moda en este caso sería el 4, que es el dato que se repite más veces. ¿Cuántas veces se repite ese dato? Se repite 6 veces. Listo. Ya, ojo, no confundir con que, mira, me había equivocado y me quedó un 9, ya era 2, por si acaso lo estáis mirando. Pero no confundir, muchos de repente te ponen alternativa A 4, alternativa, no sé, alternativa B 3, y de repente te ponen el número 6, y ahí viene el estudiante y dice, chuta, ¿la moda es el 6 o es el 4? No, la moda es el dato que más se repite. Así de simple, el dato que más se repite. Después tenemos la estimación de la moda para datos agrupados en intervalos modales. ¿Ya? Todos los intervalos son de igual amplitud. ¿Dónde? A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá. Tenemos intervalos de datos. ¿Ya? Intervalos de datos que tienen exactamente la misma amplitud. Mira, la amplitud es 5, 5, 5, es decir, el ancho del intervalo es 5. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ese modelo matemático justamente para hacer el cálculo de nuestra moda. Se va a estimar a través de esa fórmula. Y dice, todos los intervalos son de igual amplitud. ¿Dónde? LI es el extremo inferior del intervalo modal. Intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Ojo, del intervalo modal, porque una cosa es la moda y lo otro es el intervalo modal. El intervalo modal va a ser el que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Ahí lo dicen, intervalo modal que tiene mayor frecuencia. FI, frecuencia absoluta del intervalo modal. FI menos 1, frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. FI más 1, frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. Y TI, amplitud de los intervalos. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar nuestra fórmula justamente para hacer el cálculo.
Tenemos la fórmula acá y vamos a estimar la moda en un intervalo modal. Por ejemplo, si me preguntaran cuál es el intervalo modal, simplemente me fijo en quién tiene mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, ya veámoslo de inmediato, ¿cuál es el intervalo modal? Es este. Ese es el intervalo modal. ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia, 45, ¿ya? Pero en este caso me están pidiendo estimar la moda dentro del intervalo modal. ¿Y cómo lo hago? Ocupando el modelo matemático que tenemos acá. Moda es igual a LI, que es el límite inferior del intervalo modal, que en este caso es 20. Ahí está, 20, límite inferior. ¿Más quién? FI menos FI menos 1. ¿Quién es FI? Vamos a ver. FI, frecuencia absoluta del intervalo modal. ¿Cuánto es la frecuencia? 45. Menos FI menos 1, que es la frecuencia del intervalo anterior, que es 25, ¿ya? Dividido en ¿quién? En FI menos FI menos 1, es decir, 45 menos 25 nuevamente, más FI, que es 45, menos FI más 1, es decir, el intervalo que viene acá, 10. Y todo esto multiplicado por TI. ¿Quién era TI? Es la amplitud de los intervalos. ¿De cuánto es la amplitud de estos intervalos? Es de 5. ¿Cuál es la amplitud? Es la diferencia entre el mínimo y el máximo de cada intervalo. Es 5. Entonces, nuestra moda va a ser igual a 20 más 45 menos 25, esto es 20. Y abajo me queda 20 también, más 45 menos 10 más 35. Ya eso 35 multiplicado por 5. Como estamos rayando esto, la moda vendría siendo 20 más, queda 20 partido en 55 por 5. Estos dos se simplifican y me queda 11. Entonces me queda 20 más 20 partido en 11. Ya hagamos el cálculo. 20 dividido en 11 me da 1,81. Por lo tanto, esto es igual a 20 más 1,81. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, ese 1,81 era periódico por si acaso. Periódico. Entonces esto me va a dar 21,81 periódico. Esa vendría siendo la estimación de la moda. Ojo, esa es una estimación, no significa de que esa es la moda. No, esa es una estimación. Puede ser que dentro de la nota acá tengo que los 45 son 20 puntos. Y eso yo no tengo cómo saberlo. Esto simplemente es una estimación de la moda. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hace una estimación de la moda, de esa manera se puede obtener el intervalo modal y de esa manera también se hace el cálculo de la moda en intervalos desagrupados. ¿Ya? Dejamos la clase de hoy hasta acá, espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chao, chao.